Y hoy el Señor nos quiere hablar sobre algo que se ha perdido en estos días, pero creo que hoy es el día para encontrarlo. Vuelva a ver a la persona que tiene a su lado y dígale: hoy vamos a encontrar esa arma poderosa. Vamos, dígase: hoy vamos a encontrar esa arma poderosa. Y quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Reyes, capítulo 11, verso 28, 32 al 32. Vamos a leer una historia que en una prédica pasada yo leí, pero estábamos hablando acerca del espíritu de Astoret. Pero hoy no vamos a hablar acerca de él porque él puede seguir perdido. Vamos a ver un testimonio de alguien que creyó. Diga conmigo: debemos creer. Y así dice la palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, verso 28 al 32. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita. Diga conmigo: se encontró un profeta. Y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dice Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Ponga el verso 30 un momento, por favor. No. El 31. Ok, dice ahí: y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo ¿quién? ¿Dios de qué? ¿Quién dijo? Vuelva a ver a la persona que tiene a la par y dígale: lo dijo Jehová. Quiere decir que la palabra que salió del profeta Ahías fue la palabra que salió primero de la boca ¿de quién? De Jehová. Y yo quiero hablarle a usted en esta mañana acerca del arma más poderosa que usted y yo tenemos, y es una palabra de Dios. Diga conmigo: el arma más poderosa es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Durante mucho tiempo antes no existían tanto los abogados, ni las cosas se daban como por leyes, sino más bien por acuerdos de palabra. De hecho, bíblicamente, a veces cuando alguien daba una tierra a alguien, lo que hacía en una ocasión fue quitarse el zapato y dárselo a aquella persona, y era la señal, como el pacto, como aquello que comprobaba que el ex dueño de ese lugar se lo estaba dando a la persona que tenía el zapato. Antes la palabra valía mucho, valía demasiado. Antes no necesitábamos firmar nada. Ahora, si usted tiene una tierra y no tiene escritura, muchos beneficios usted no los puede adquirir porque no hay una escritura sobre ese terreno. Pero antes no existían tantos trámites. Antes solamente era la palabra, una conversación entre dos personas, y eso era suficiente, el acuerdo verbal que se tenía. ¿Por qué antes era así? ¿Sabe por qué? Porque desde el principio Dios siempre ha querido enseñarle a la humanidad que el peso de la palabra es suficiente para que nosotros pudiéramos vivir. Porque allá en el libro de Génesis, y lo compartía el viernes, en el libro de Génesis vemos que la palabra de Dios tiene un poder creativo, un poder que crea. Y dijo allá, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Dijo Dios que fuera la noche y fue la noche. Y con solamente la pronunciación de la palabra de Dios, eso ocurrieron grandes cosas poderosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, el arma más poderosa que nosotros tenemos es la palabra que sale de la boca de Dios. El apóstol hablaba el viernes acerca de nuestra función como iglesia, como esa iglesia que no es un edificio, sino que somos cada uno de nosotros para hacer influencia en medio de los 7 montes que rigen sobre la sociedad de todo el mundo. Pero yo no puedo tomar los montes si yo no creo en la palabra de aquel que un día solamente con su palabra me creó. Yo debo creer en la palabra de Dios. Y va a ser muy difícil que nosotros podamos creer al 100% en la palabra de Dios. Pastora, ¿cómo así? Sí, es cierto. El que diga que crea al 100% la palabra del Señor está mintiendo. Porque cuántas palabras proféticas han venido sobre nuestra vida y hay muchas de ellas que no se han cumplido. Pero como Satanás desde el día en el Edén, él vino y lo que hizo fue derribar la credibilidad de la palabra de Dios. Porque recordemos que cuando él se acerca a Eva, él le dice a Eva, porque Dios le ha dicho que si comieses de este árbol, morirías. Porque Dios ha dicho. O sea, estaba poniendo en duda la palabra de Dios y le dijo, no morirás, sino que vas a conocer lo bueno y lo malo. Desde ese día, Satanás se ha empeñado a que nosotros, como la iglesia de Cristo, nos cueste creer al 100% en la palabra que sale de la boca de Dios. Ahora mire algo. Si Adán y Eva no necesitaban un intermediario, sino que Dios hablaba con ellos cara a cara, y aún así Eva fue envuelta en las mentiras, en la astucia de esa serpiente, ¿cuánto no va a ocurrir con nosotros que hoy no tenemos la comunicación que tenía Adán y Eva en aquel tiempo? Pero como la importancia y el amor de Dios es que nosotros podamos cumplir todas las buenas cosas que Él quiere que nosotros alcancemos, no solamente por el bien del lugar donde estamos, sino por nuestro bien, Dios viene y busca una y otra manera de hacer llegar su palabra a nosotros. Y ahí es donde encontramos las diferentes formas en las que Dios habla a nuestras vidas. Pero la que Dios utiliza en este tiempo es a través de la boca de los profetas. Dice la palabra que si nosotros creemos a los profetas, voy a parafrasearlo, porque a veces lo decimos tan textualmente que la persona queda igual bailando y patinando en su pensamiento. ¿Qué querrá decir? Yo se lo voy a explicar. Si usted le cree a un profeta de Dios, pastor, ¿y cómo voy a saber yo si es un profeta de Dios? Yo le voy a decir algo y le voy a contar una anécdota. Un día, cuando yo trabajaba en la universidad y había muchos trámites que hacer, todo era por papeles, todo era bien tedioso. Y alguien se fue, uno de mis compañeros se fue a la zona administrativa de la ERT y se le olvidó llevar el papel. Y sin, como dicen los chinos, papelito habla. Sin el papelito no le iban a dar nada. Pero cuando esa persona llegó ahí, esa persona vino y dijo, es que me mandó Teacher Gaby, porque Teacher Gesina no está ahorita en dirección y ella es la que quedó a cargo. Pero yo olvidé el papel que ella me dio. Pero Teacher Gaby me mandó y me dijo que era donde usted y y dijo todo.
aquella persona verificó que de verdad no estuviera la superior, que era Teacher Gesila. Cuando comprobó que era yo la que estaba en su lugar en ese momento, esa persona, sin tan siquiera llamarme a mí, le otorgó lo que ella necesitaba en aquel momento. Alguien pudo haber dicho que, violentó las leyes. Pero es que había algo en ese momento, y era que toda persona que tuviera un rango y estaba dentro de la lista de las personas autorizadas, si al papel no llegaba, se le creía que esa persona lo hubiese mandado, y después simplemente se comprobaba y se comunicaba que fue y se le entregó esto porque aquella persona con autoridad lo dio. Entienda dónde le quiero llevar. Cuando hay una palabra profética sobre nuestras vidas, si la persona que le dice a usted, así dice Jehová, usted tiene que tomarla. A usted no le importe si viene o no vino de Jehová, porque el que está en el churuco y en el problema serio fue aquel que dijo, así dijo Jehová. Pero el que la está recibiendo y cree al 100% que esa palabra no salió de la boca de un hombre y una mujer, sino que salió de la boca de Dios, y la cree y la activa, así va a ocurrir, porque Jehová va a respetar el nombre de él. Jehová va a responder porque se usó su nombre. No me malinterprete, porque eso tiene una línea muy delgada. Usted tiene que entender que cuando es usted que cree la palabra y que dicen así dijo Jehová, y usted la atesora y la activa, quien mueve esa palabra no fue el profeta que la dio, sino que fue el que la tomó y la creyó, porque lo profético se mueve en esta línea. Ahora, la palabra es una palabra poderosa, la que sale de Dios. Dice la palabra que la palabra de Jehová es viva. Va a provocar algo en el ser humano. Es eficaz. Quiere decir que no va a estar ahí vacía, sino que siempre va a haber un producto. Dice que es poderosa. Una palabra transforma. Y acabamos de verlo en este ejemplo que acabamos de leer. Dice que el profeta Ahías se topó a Jeroboam, y Ahías vino y le dijo, así ha dicho Jehová. Y él tomó esa palabra como la misma boca de Dios que se abrió sobre él y la activó. Y hoy yo puedo decir que hay muchos entre ustedes que ha habido una palabra de Dios que ha transformado la vida de muchos aquí. Y ahorita yo puedo ver a Gaby, yo recuerdo el día, yo no sé si ella lo recordará, pero el día que se le soltó aquí la palabra profética, que Dios le iba a dar la habilidad para abrir un negocio y que Dios lo iba a respaldar. Esa palabra no fue Dios en vivo y a todo color aquí. Fue a través de un hombre que se dejó usar por Dios. Pero ella la creyó, ella no la vio de una forma natural de salir de la boca de alguien, sino que la oyó de la boca de alguien, pero sabía que antes de ser pronunciada por esa persona ya había salido del cielo. Y hoy vemos a Gaby como una gran empresaria en esta tierra. Una mujer que ha vivido de la fe, una mujer que ha vivido de lo que le creyó a Dios aquella vez. Y desde esa vez la vida de ella fue transformada. Desde esa vez su vida, su escenario fue distinto. Pero el escenario está embarrialado para nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Porque el enemigo se ha encargado de minar nuestra mente con dudas, con incertidumbre,
Porque aquí el que yo pregunte quién a alguien le ha soltado una palabra y no ha tenido duda cuando esa palabra llega, más de uno levantaríamos la mano. Pero una palabra que sale de la boca de Dios transforma vidas, transforma personas. Y yo soy un testimonio de eso. Una palabra de Dios sobre mi vida me cambió. Una palabra de Dios sobre mi vida me dio el valor de soltar todo lo material y de creer a ciegas, caminar por un camino oscuro que no se veía absolutamente nada, pero yo tenía la fe y la convicción de que había sido Dios quien me había hablado y me llevaba con seguridad en ese sendero donde no se veía absolutamente nada. Y hoy yo le puedo decir, a veces extraño estar en los salones de clases. A veces extraño muchas cosas, pero más que extrañarla, después entiendo que yo nací para hacer la obra de Dios. Yo quiero decirle algo a usted. Una palabra de Dios, si la creemos, podrán levantarse todos los poderes de las tinieblas. Podrá haber manifestación de ellos, pero si yo creo en que Dios me llamó, si yo creo en que Dios me escogió, si yo creo que yo no soy la casualidad de la vida de mis padres, sino que nací con un propósito, si yo creo que mi embrión, cuando yo era un embrión, el embrión, mi embrión, yo siendo embrión, vio los ojos de Jehová, yo no necesito nada más que saber que Él estuvo conmigo desde mis primeros días y estará conmigo hasta el final de ellos. Una palabra de Dios, una palabra de Dios cambia nuestro presente. Le voy a contar. Cuando yo fui llamada a tiempo completo, Dios me habla a través de una profeta. Una mujer que yo nunca había visto, que no conocía nada de mí. De la boca de esa mujer salieron palabras de Dios. Cosas que solamente yo en mi corazón tenía. Con temores, con dudas, con incertidumbres. Con muchas cosas que sabían que el tiempo que Dios me estaba llamando, no solamente iba a tener yo mis luchas, sino que también iba a tener una lucha contra mi mamá, contra mi familia, que como yo había estudiado tanto y al final, como dicen, tirar todo por un tubo. Pero yo recuerdo que aquella profeta abrió su boca, desnudó mi corazón, era como Dios mismo hablándome a mí. Cuando yo llegué a casa, yo recuerdo que yo le dije al pastor, estoy impresionada, pero todavía no voy a tomar la decisión. Y entonces él vino y me dijo, ¿por qué no llamamos a la profeta? Yo puedo contactarla y se la llama y habla. Y yo recuerdo que la llamó, yo hablé con ella y ella vino y me dijo a mí, bueno, yo nada más sé que te dije lo que Dios dijo. Ahora, si quieres sentir confirmación, vas a tener que hacer de tu parte. Ora y ayuna. Y entonces vino y me dijo, ayuna 15 días, de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Le digo que yo no era la mujer espiritual que hoy soy. Cuando ella me dijo eso, a mí se me pelaron los ojos de una forma, porque yo decía, ¿cómo voy a ayunar tanto? Y me había dicho, después de las 9 de la noche no puedes comer absolutamente nada. Y yo, había algo en mí. Yo estaba tan desesperada.
Y al mismo tiempo estaba tan emocionada y yo decía, ese fue Dios, esas fueron las palabras de Dios, eso solamente fue Dios, pero yo necesitaba sentirme segura. Y yo recuerdo que yo vine y me metí en aquel ayuno y lo hice, y ella me había dicho, conforme avanzas en este ayuno, así el Señor te va a ir dando la confirmación y la confianza de tu llamado a tiempo completo. Y yo empecé aquel ayuno y yo lo seguía y fue difícil para mí, no fue fácil, fue sumamente difícil. Nunca lo olvido, los primeros 5 días fue sumamente difícil. Me daba migraña, vomitaba, me dolía el cuerpo, todo me dolía, los huesos, todo. Uriel nunca fue molestoso, pero en aquel tiempo fue como que le cambiaron el chip y exigía más de mí. Yo quería desesperarme, yo quería, no sé, pero había algo en mí, esa palabra que yo sabía, eso que aquella mujer me había dicho, yo sabía que había salido de Dios, y esa convicción que estaba en lo profundo de mi ser era lo que no me permitía claudicar. Y yo seguí, pero después de esos 5 días fue como que la atmósfera cambió, fue como que mi cuerpo se alineó, fue como que mi espíritu fue transformado, fue como que mi alma fue desintoxicada, depurada. Fue como volver a ver a Uriel y ya estaba más calmado, el niño pasivo y tranquilo que siempre había sido. Los dolores se habían ido de mi cuerpo, ya no me daba migraña, ya no vomitaba, yo me sentía fuerte. Y empecé a sentir la convicción, el deseo. Empecé a sentir un amor por hacer lo que Dios me había llamado. Empecé a sentir cómo Él hablaba a mi espíritu, cómo Él me decía que me deseaba, cómo Él me compartía sus sueños conmigo. Me decía, no tengas miedo, yo voy a cuidar de ti, cuidaré de tus generaciones, yo te daré todo lo que necesitas solamente. Ahora que hablaba Leider de la barca, recordaba aquel momento donde él me decía, solamente sube a la barca porque soy yo la que voy a ir contigo. Y aquella convicción fue creciendo. Y al número 15 de aquel ayuno, yo me sentía diferente. Yo sentí mi espíritu fortalecido. Pero esos días fueron esenciales. Desde esa vez yo creo firmemente en la palabra de mi Señor. Y cuando Él ha hablado, yo he creído. Y han habido momentos en que me he detenido, en que la atmósfera en la que a veces nos encontramos nos aturde y nos vuelve sordos a la voz de Dios, a sus palabras que son vivas y eficaces. Una palabra de Dios que cambia escenarios, una palabra de Dios que cambia vidas. Yo no soy la misma de hace unos años. Una palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, escuchar una palabra de Dios, sentarme a leer la palabra y quebrantarme donde siento que Él me llevó a un pasaje y donde me habla y me consuela. Una palabra. Y esa palabra está dispuesta cada segundo, cada minuto, cada día de nuestras vidas para cada uno de nosotros. No sé, a veces no entiendo a la gente cómo dice, es que Dios no me habla. Dios te habla con cada detalle. Te habla cuando puedes levantarte y respirar. Te habla cuando puedes levantarte y tal vez tú deseas un pinto en tu mesa, pero lo único que hay es un pan de ayer que tú vienes y tostas en un bendito sartén, pero hay algo en tu mesa. Dios habla, su palabra está ahí. El asunto está en que la iglesia ha escuchado malas palabras del enemigo. Ha escuchado las palabras de otras personas que han sido captadas por los poderes de las tinieblas, y nuestros oídos han sido
ensordecidos. La palabra de Dios. Cuando yo crecía, y mi familia era una familia completa, o sea, mi papá, mi mamá, mis hermanas, éramos un matrimonio todos. Antes de que ellos se separaran, éramos una familia que íbamos a la iglesia. Mi mamá servía, mi papá servía, yo servía. Ver a mis hijos servir desde cortas edades me recuerda mucho cuando yo crecía. Yo recuerdo que mamá tenía una casa de 2 pisos. Y a veces había momentos en el que yo estaba abajo. Mamá vendía Coca-Colas y helados de bolsita. Y entonces mamá me decía, de tal hora a tal hora a usted le toca vender, yo voy a ir a hacer algo. Y había momentos en que yo escuchaba la voz de Dios. Yo le escuchaba donde Él me decía, Gaby, sube. Yo no sé si mamá se acordará y si ella ahorita estará escuchando, porque a veces se me duerme en el culto. Ya 90 años pesan. Pero yo recuerdo que yo le decía, mamá, voy a ir arriba. Y yo subía a un segundo piso, que eran 2 cuartos. Y yo me metía. Y yo recuerdo que yo empezaba a hablar en lenguas. Yo hablo en lenguas desde que tengo 6 años de edad. Y yo me subí a aquel aposento y yo empezaba a hablar en lenguas y yo lo recuerdo como que si hubiese sido hoy en la mañana. Y sentía su presencia caer sobre mi vida. Y escuchaba a Dios, donde Él me decía, cuando crezcas vas a vivir cosas muy duras, pero yo voy a estar contigo. Y en estos días que veía esto acerca de la palabra, Él me recordó esa frase. Y Él me dijo, ¿recuerdas que te dije que yo estaría contigo y que ibas a vivir cosas muy duras? Y yo le dije, sí, es cierto, me lo dijiste. Y me recordó también algo. Me dice, ¿recuerdas cuando tú tomabas el cepillo de peinar de tu abuela y te parabas en la cama y tú hacías que predicabas a multitudes? Y yo empecé a llorar porque eran recuerdos que no tengo tan presentes, pero Él los trajo. Yo escuchaba su palabra y yo recuerdo, y entonces yo le decía, sí, Señor. Y me dice, y hoy le he confiado a ti y a tu esposo parte de un remanente fiel. Y yo me quebranté. Y yo me quebranté en ese momento. Y yo le decía, Señor, tus palabras son tan dulces para mi paladar. Son más dulces que la miel, Señor. Tus palabras hoy me llenan de regocijo. Y yo hoy le cuento esto, no para que usted vea aquí una mujer perfecta, porque soy una mujer llena de imperfecciones, una mujer que lucha cada día. Pero le voy a revelar mi secreto. Mi secreto es siempre, le digo, necesito escucharte. Por favor, no calles, porque tus palabras son mi aliento de vida. Si tú hablas de la forma en la que me quieras hablar, yo, mi alma y mi espíritu estaremos tranquilos y confiados por encima del escenario que esté yo parada en ese momento. Si la iglesia de Cristo entiende que la palabra de nuestro Señor es suficiente, es poderosa, que lo que Él dijo, Él lo va a cumplir.
Se mueva quien se mueva, se levante quien se levante, se mete el agua en tu barca, no importa, aunque tú no lo veas en el momento. Hay una palabra que ha salido de alguien que no miente y no se arrepiente, es esperar confiadamente en Jehová, porque el que lo ha dicho, así lo hará. El que lo ha dicho, así lo hará. Y una iglesia que se mueve en lo profético y en lo apostólico tiene que tener la palabra de Jehová como estandarte en su vida y en sus generaciones. Una palabra. Decía el profeta Eric en estos días, una palabra te saca del hoy. Una palabra te saca de tu hoy y te mete en el mañana de Dios. Eso quebrantó mi espíritu. ¿Sabe qué? Entendí eso en mi espíritu. Yo, ¿cómo lo recibí yo? Que la palabra de Dios, cuando yo creo la palabra de Dios, ya yo dejo de ver mi hoy y empiezo a vivir mi futuro, mi mañana por adelantado con el Jehová. Y entonces si mi hoy es llorar, ya mi hoy dejó de ser hoy, con Él es mañana. Cantaré porque la noche acabó y vendrá la luz de la aurora en aumento. Y las promesas de Jehová no caen vacías a la tierra, sino que son fértiles cada una de ellas. Y en la Biblia encontramos, por ejemplo, este pasaje que el pastor leía ahora con lo de la ofrenda. Una palabra cambió la vida de esta viuda. Dios le dijo: ve, porque le he dado orden a una viuda de que te alimente. Cuando ese profeta llega ahí, la viuda no había entendido, no había ninguna orden para ella, pero la orden iba a ser activada cuando el profeta llega ahí. Y esa mujer le da de comer, no porque ella le dio la gana, sino porque había una orden del cielo que provocaría que ella fuera bendecida. La palabra transforma historias. Esta mujer no murió como esperaba, y después vemos el milagro de su hijo, que muere y ella busca al profeta, y el profeta viene y le resucita a su hijo. Una palabra de Dios marca vidas. Y podríamos también recordar en este momento la historia de aquella viuda, de que la harina y el aceite no escaseó. Esa historia es poderosa. Esa historia es poderosa. ¿Sabe por qué? Porque el aceite, esta viuda, sus acreedores llegaban. Voy a decir algo poderoso en esta mañana, porque esto es sumamente profético. ¿Sabe por qué? Porque a veces Dios te va a hablar así como me habla a mí. Pero le voy a decir algo. Para escuchar la voz de Dios, como muchas veces le escuchamos los hombres y las mujeres de Dios, necesitamos una intimidad continua con Él. Necesitamos nadar en aguas profundas, que el agua nos tapa hasta la cabeza, pero sabemos que yo sé que mi Redentor vive. Y entonces uno sabe que habrá un momento en el que Él nos impulsará para sacar la cabeza de esas aguas, respirar profundo y decir: estoy lista para otro ahogón ahí, para otra sumergida, dure lo que dure. Pero para este tiempo Dios está levantando profetas, porque Él no quiere solamente que unos cuantos le escuchen. Él quiere que toda la iglesia le escuche su palabra. Y esta historia de allá de la viuda del aceite le debía a sus acreedores. Y entonces vino el profeta y le dijo: trae todas las tinajas. Y empezó, y se llenaban, y dicen que se llenaban. ¿Y qué le dijo el profeta? Ve y paga a tus acreedores y vive tú con tus hijos de lo que queda. Le voy a decir algo. Una palabra de Dios
cambia una historia de deudas, de miseria, de ruina y de pobreza y transforma esa historia, ¿sabe qué? En una historia de provisión, de prosperidad, de gozo, de alegría, de abundancia. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que no lo deja solamente en un extracto de nuestra vida. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, no se queda solo en nosotros, sino que avanza de generación en generación. Si usted cree lo que usted cree en la palabra de Dios, pasará a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Hoy yo te digo, cree lo que Dios dice, porque le estás dejando herencia a tus generaciones. ¿Cuántas veces hemos creído? ¿Cuántas veces hemos creído en la palabra de un hombre? ¿Cuántas veces hemos creído y cuántas veces nos han decepcionado? Rompen sus palabras, rompen sus promesas. Pero hoy en día seguimos confiando en la palabra que diga alguien, en el consejo que alguien te dé que no está lleno de su presencia y de la presencia de Dios. Yo no creo y no acepto que nosotros como hijos de Dios estemos yendo a un lugar para que nos estén leyendo las cartas, yendo a un lugar para que me hagan un trabajo, yendo a un lugar y andar con la ropa interior al revés, porque si me la pongo al revés, así fue como dijo el brujo. Yo no puedo entender cómo el pueblo de Dios se atemoriza por los poderes de las tinieblas, si la palabra del diablo no vale nada. No vale nada. La palabra de Satanás y de todos sus secuaces y trabajadores no tiene poder alguno de alcance sobre los verdaderos hijos de Dios. Pero es muy fácil creer. Quieren, es que Julanita le dijo, y es que yo fui, compré el loto y gané tanto, wow, y tanto tiempo, diezmando y nunca. Yo la veo que, entonces la persona dice, sí, la verdad es que tanto tiempo diezmando y usted compró el loto. ¿Y cuánto duró? ¡Wow! Un mes. ¿Y cuánto pegó? 800,000. ¡Wow! No, yo no he logrado eso con Dios. Vean si eso me duele a mí. ¿Cuánto no le dolerá a nuestro Señor escuchar que de la boca de alguien que ora, que reprende, que canta, que danza, que dice que Él es su Señor, escuchar a alguien hablar así, ¿sabe qué es? No estamos creyendo en la palabra del Señor. Porque el que cree en la palabra del Señor dice que nuestra vida no es un juego de azar, sino que nuestra vida está escondida en las manos del Dios Todopoderoso. Yo recuerdo que su palabra dice que mi nombre está esculpido en la palma de su mano. Quiere decir que cada vez que el Señor ve su mano, Él ve mi nombre. Él no se ha olvidado de mí y no se va a olvidar de mis generaciones, pero yo debo creer en su palabra. ¿Sabe por qué el enemigo nos mete tanta duda, incertidumbre, inseguridad? Nos llena la cabeza de basura. Yo recuerdo que un tiempo cuando yo me aparté del Señor, Satanás venía y me decía, es que tú eras cristiana por tus papás. Tú eras cristiana, pero verdaderamente tú tienes derecho a vivir tu vida. A veces yo quisiera retroceder el tiempo y decir, yo amaba a mi Señor. Y a veces cuando yo recuerdo que yo me aparté de Él, yo digo, Señor, ¿cuánto habría logrado yo si hubiera permanecido? Pero esa era una palabra que el enemigo me había lanzado, y entonces uno se hace preguntas, si no me hubiera alejado, si hubiera permanecido, y viene ese sentimiento de culpa, viene eso feo que uno siente aquí, pero de repente viene la verdadera palabra de aquel que te dice, en ti no hay tiempo perdido. Yo he llegado justo a tiempo, porque todo lo que he escrito contigo no estaba determinado para un tiempo, estaba determinado para una vida. Voy a decírselo de nuevo, lo que Dios ha escrito contigo no estaba determinado para un tiempo. Él lo escribió porque estaba determinado para una
El tiempo sí, me voy a corregir. Sí hay tiempo perdido, pero no hay vida perdida. Nunca creas que hubiese hecho yo allá, porque el Señor dice, en ese momento yo puse pausa. Por amor a mi nombre, puse pausa y esperé tu reaccionar. Y ahora pongo play. Todo lo que dije de ti, lo voy a hacer contigo. Pero ¿sabe qué? Hay que creer en su palabra. Hay que creer en lo que Él ha dicho. Dice que la palabra del Señor alegra el corazón. Yo sé que habrán momentos difíciles, de tristeza, de enojo, de rabia. Pero cuando hay alguien que sabe que la palabra del Señor permanece en su vida, tiene que irse. La tristeza tiene que durar muy poco. La depresión tiene que durar muy poco. La ansiedad tiene que durar muy poco. La soledad tiene que durar muy poco. Porque la palabra que yo recibo en mi vida, dice la palabra de Dios, que alegra mi corazón. Así que estaré alegre en tiempo de lluvia. Dice la palabra que su palabra es pura como plata refinada. Alegra el corazón. Dice la palabra del Señor que su palabra es justa. Dice que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Wow. Vuelva a ver a la persona que tiene a su lado y dígale, ¿estás vivo? Vamos, tóquelo, dígale, ¿está vivo? Si le dijo que sí, entonces quiere decir que escucha la palabra de Dios. Pésese, porque si usted tiene 3 días de no escuchar la palabra del Señor, usted está agonizando. Porque dice, no solo de pan vivirá el hombre. Quiere decir que no solamente es importante nuestro estuche de carne en esta tierra. El Señor necesita un espíritu vivo, un espíritu conectado a Él, un alma que va a sentir, pero que luego el espíritu mismo le va a hablar al alma y le va a decir, alma, ya es suficiente, ya este escenario ya pasó, el tiempo de este escenario en el que estás ya caducó, porque vienen los días de bonanza con tu Señor. La palabra del Señor es vida para el hombre. Así que si aquí hay alguien que tenía 3 días, si aquí hay alguien que tiene 15 días, un mes, pastora, yo no, cada vez que yo vengo aquí yo escucho la palabra de Dios, no, es que aquí se habla palabra de Dios, pero no es solamente escucharla, es llevarla en el corazón, es producir una acción con esa palabra que me dieron, no es guardarla y atesorarla, es guardarla, masticarla y decir, ahora la voy a poner en práctica, ahora ¿cómo puedo lograr esto? No me voy a levantar, voy a hacer esto porque yo pongo la palabra del Señor en práctica. Y cuando la palabra del Señor se pone en práctica, esa palabra da vida, porque ha salido de la boca de Dios palabras proféticas que salen de la boca de Dios. ¿Sabe qué es? Dios mismo dando aliento de vida, Dios mismo diciendo despierta, vamos, despiértate, levántate y resplandece, porque para este tiempo es necesario. La palabra de Dios da luz y entendimiento. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y la llevas a la práctica, podrán levantarse muchas ideologías, podrán levantarse muchas cosas, pero el que escucha la palabra de Dios dice, esto no viene de mi Señor, porque yo conozco a mi Señor, yo sé a qué huele mi Señor, yo sé de lo que es capaz mi Señor en sus obras, y esto no obra para bien, así que no viene de mi Señor. Pero hay gente que como está casi moribunda, que está ya en la UCI, viviendo a puras máquinas y puros choques eléctricos. ¿Sabe qué es eso? Cada vez que usted viene a la iglesia, es un choque eléctrico cuando se escucha la palabra y el corazón empieza a latir.
pero usted se va a su casa y nuevamente no escucha la palabra de Dios porque tú no buscas cómo escucharla, tú no provocas. Usted cree, hay gente que le dice, dígale a Dios tal y tal cosa, provoque a Dios. No, a Dios no se le provoca con malas crianzas, a Dios no se le provoca reprochándole, a Dios no se le provoca con berrinches, a Dios se le provoca con adoración, con humillación, diciéndole, mi vida sin ti no es nada, soy polvo seco, me estoy muriendo, necesito escuchar tu voz. Pero hay gente que aquí es resucitada y se van contentos, con un corazón latiendo. Wow. Pero eso necesita ejercitar el corazón. Necesita la palabra del Señor todos los días. Escucharla y ponerla por obra. Voy a creer. Sueltan una palabra, la voy a creer. Viene la duda, voy a sacarla de mi vida. Viene el momento de la tentación. Esta vez, Satanás, no me voy a masturbar. Esta vez, Satanás, no voy a ver pornografía. Esta vez, Satanás, no voy a abrir mi boca para chismear ni para murmurar. Esta vez, mi corazón tiene que latir. Que Satanás escuche un corazón que está latiendo, porque día a día escucha la palabra de Dios. Un corazón que late todos los días es un corazón vivo. Así cuando tú vienes aquí, ya no necesitas un choque eléctrico que haga vivir tu corazón y otra vez a latir. No, porque va a llegar el momento en que tú vienes a la iglesia, eso ya no funcionó. ¿Sabes por qué? Porque el pecado va haciendo una dureza en el corazón y llegará el momento en que así la palabra esté tan poderosa como en ese momento, que ya no causa ni tan siquiera un calambrito. Porque ya tú no crees en Dios, no crees en sus palabras. Solamente quieres, Señor, si quieres que yo crea en ti, haz esto tú, que yo no vuelva a caer en adicción, que yo no vuelva. No, ¿quién se cree usted para decirle a Dios cómo tiene que obrar en su vida? Si hasta el día de hoy usted ha llevado su vida y ha sido un desastre y quiere decirle a Dios cómo obrar Él como Dios. No, es decirle, yo, Señor, no quiero volver a caer en esto, pero solamente, por favor, necesito mis oídos abiertos, Padre, para escuchar tu voz. Que en el momento de ira, que en el momento de prueba, que en el momento de tentación, que en el momento de la aflicción, en el momento que sea, mis oídos estén tan atentos para escuchar lo que tú me digas, cómo hacer, qué decir, cómo actuar. Quiero hacerlo. Y con esto quiere terminar. Dice la palabra que la palabra de Dios es intachable, no tiene equivocación alguna. Creo que aquí a todos Dios nos está hablando hoy, porque mis palabras han sido sus palabras. No seremos perfectos ninguno de los que estamos aquí, pero un Dios perfecto cree en nosotros. Dice su palabra que dichosos son los que oyen la palabra y la obedecen. Que la hierba y la flor se secan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. ¿Y sabe qué es lo más impactante de esto? Dice Juan 1:1, que Dios mismo es la palabra. Dios mismo es la palabra. Quiere decir que cada vez que Él habla a nuestras vidas, es Él mismo, es su propio aroma, es su fragancia a nuestras narices, esa fragancia que hace resucitar y reaccionar al cuerpo humano, al espíritu. Usted ha visto que cuando hay personas que han tenido una sobredosis
lo primero que intentan es ponerles a oler algo que es tan fuerte que logran sacarlo, pero ya si con eso no reacciona, entonces intentan otras cosas. Pero yo lo que le quiero decir es que a veces, cuando no sentimos nada, cuando usted dice estoy cansado de estar en la iglesia, de no ver producto, de ver que mi negocio no prospera, de ver que mi matrimonio no avanza, estoy cansado de verme sola aquí en iglesia con mi soltería, todo lo que te aturde, todas esas palabras, esos dardos que el enemigo envía es para distraerte, y que cuando la palabra de Dios llega, tú no la creas, tú tengas dudas. A los profetas les mete eso, es que sentí esto, ¿será cierto? Pese, el profeta tiene que tener intimidad con Dios, conocer cuál es la voz de su Señor y soltarla confiadamente. A mí no me debe preocupar si la palabra se cumple o no. Mi función es lo que estoy haciendo yo hoy con ustedes: soltarla, y cuando es una palabra que viene de Dios y hay corazones listos y apercibidos, esa palabra da fruto. Da fruto, empezarás a ver que a pesar de que el escenario no cambie inmediatamente, tú te sientes fortalecido. Y de repente tú ves como de repente tu hijo que estaba apartado empieza a decir: voy a ir a la iglesia. ¡Wow! ¡Wow! Así dígaselo solo usted, porque si usted lo abraza y le dice: ay, mi amor, ya no voy a ir, porque usted se pone en estas cosas. Cállese. Téngalo ahí en su espíritu. Celebre muchas victorias en silencio. Y cuando esté fuera del desierto, aprenda a ver que todo lo que te dio vida dentro de aquel escenario desértico fue la palabra de Dios. Hoy esta palabra es como eso que quiebran y le dan a la persona a oler para que reaccione de aquella sobredosis. Hay muchos aquí, hay muchos en este lugar con una sobredosis de cosas del mundo carnales, con un corazón de piedra. Personas que el cansancio ya las ha agobiado, ya las rindió. Yo quiero decirte en esta mañana que dejes de verme a mí por unos minutos y empieces a ver a aquel por el cual yo hoy estoy hablando. Y tu Señor te dice: cree en mis palabras, porque yo cumplo lo que yo digo. Pero Jehová cumplirá lo que Él dijo, solamente con aquellos que creen. Es tiempo de que la palabra de Dios sea nuestro estandarte. Que la palabra de Dios sea lo que nos vivifique, la que nos vuelva a edificar y nos vuelva a levantar de donde estamos caídos, de donde nos ha derribado, donde el enemigo nos ha tirado, porque la palabra de nuestro Señor es nuestro cimiento, es nuestra base, es la roca por la cual nosotros edificamos sobre ella. Si tu vida hoy necesita una palabra, es porque no la has edificado ya seguramente, con seguridad, sobre su palabra.